Hermanos, buenos días con todos. Les saludo en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y el día de hoy es nuestro último seminario web del 2025 y va a estar impartido por el hermano Carlos Astorga, quien es el director editorial de Lifeway Recursos. Así que hermanos, sin nada más que decir por el momento y dándole y agradeciéndole la disposición, hermano Carlos, de estar con nosotros, le voy a dar parte. Voy a explicar cómo es la metodología. Va a tener un tiempo el hermano Carlos de exponer el tema de teología del discipulado. Luego vamos a cortar la grabación y vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Así que los que están aquí con nosotros acompañándonos, tomen apuntes en un cuaderno, una hoja, una libreta, y si tienen alguna pregunta lo van a poder hacer al final y el hermano Carlos con gusto va a poder responder. Ahora sí, hermano Carlos, le doy parte para que pueda desarrollar este tema. Adelante. Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Como dijimos ya, mi nombre es Carlos Astorga, yo sirvo como director editorial de Lifeway en el área de recursos de iglesias y um, también tengo diferentes oportunidades de enseñanza en diferentes seminarios y tengo un grado de teología histórica del Seminario Teológico de Dallas, entonces esa es el área que más me gusta, pero disfruto mucho la posibilidad de enseñar y compartir con otros y tener interacción en relación a cuestiones de la fe y de la teología y del discipulado, la educación cristiana específicamente, que esa es la función que tengo en Lifeway. Así es que en esa base, pues agradezco que me hayan invitado mis hermanos de Civitas Day y ellos observaron una presentación que di en el pasado sobre este tema, así es que quiero compartir en base a lo que se compartió en esa ocasión. eh, Ahora con las ventajas de la inteligencia artificial, la tomé mis notas originales y las puse en este software que ahora te puede hacer tu presentación, así es que espero que eso ayude a lo que era la presentación original. Así que lo que queremos hacer en esta mañana, hermanos, es pensar en el discipulado desde un punto de vista teológico. Esta no es la única forma de pensar acerca del discipulado, pero es algo muy importante en mi opinión. Es algo que está claramente expresado en las Escrituras, especialmente cuando lo vemos a partir del argumento del libro de Romanos, comenzando en el capítulo 1. Así es que por eso le estoy poniendo como subtítulo aquí un argumento sobre el por qué el conocimiento de Dios es indispensable para la transformación cristiana. Así que también le pudiéramos decir la mente renovada, ¿no? Porque la teología es el fundamento indispensable del discipulado cristiano. Y quisiera que, por favor, si tienen su Biblia ahí, abrieran la palabra de Dios conmigo en Romanos capítulo 1. Y les voy a enseñar acá en la pantalla, si no, entonces vamos a leer ahí a partir del versículo 16 de Romanos 1, y dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito
por los siglos. Amén. Entonces, ahorita vamos a hablar mucho más de esta porción de las Escrituras, pero quisiera darles ah, primero Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está la? Aquí está. Esta es nuestra tesis central. La tesis central de lo que vamos a estar platicando en estos próximos minutos es que la proclamación de la sana doctrina o de la teología es indispensable y primaria en el proceso de discipulado. De nuevo, esto no es algo que yo pienso que las escrituras presentan como una opción o como algo de preferencia, sino que cuando vemos el argumento del apóstol Pablo en el libro de Romanos, debemos de entender que la doctrina, el conocimiento de Dios, la teología es indispensable y primaria en el proceso de discipulado. O podemos decirlo también, sin un correcto conocimiento de Dios, es imposible tener una fe que transforme la vida. Sí, y la parte más importante, disculpen, tengo todavía un poco de gripa. Eh, em, la parte más importante en relación a esto, creo que lo podemos entender desde el punto de vista del final del capítulo 1. Y si quieren, vamos a leerlo otra vez, ahí siguiendo donde estábamos, ¿verdad? Si vamos un poquito más abajo. Ahí en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Ahora, hermanos, esta es nuestra condición sin Cristo. Esta es la condición de cada uno de nosotros sin Cristo. Y el apóstol aquí la describe como una condición que dice que estamos atestados de toda injusticia, ¿sí? Entonces, dice ahí esa porción que porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les dio una mente reprobada. Hay un problema en nuestro intelecto para hacer cosas que no convienen y por lo tanto estamos atestados de toda injusticia. Creo yo que es importante ahí la palabra atestados no es, significa llenos. O sea, no es que tenemos un poquito de injusticia en nuestra vida, sino que estamos atestados de injusticia. Y ese atestados está descrito en todas esas frases que se ven después, ¿verdad? Entonces aquí lo ponemos en la gráfica, ¿verdad? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendos, engaños y malignidades. Y esta es la condición de cada persona aparte de la gracia de Dios. No tenemos un poco de estas cosas, sino que estas cosas son lo que llenan el corazón nuestro sin Cristo, ¿verdad? Estamos llenos de injusticia, ese es nuestro problema. Injusticia es nuestro problema. Y esto me impactó mucho una primera ocasión, cuando estaba en el seminario hace ya muchos años, tuvimos una clase sobre exégesis del libro de Romanos y teníamos que estar leyendo y traduciendo el libro de Romanos del griego. No se me va a olvidar que la primera vez que llegué hacia el final de esta sección, ahí en el versículo 31, leí donde dice la frase sin afecto natural y me di cuenta que la palabra griega para sin afecto natural es astorgos. Ahora, debo decir que no hay relación entre astorgos griego y astorga español, ¿verdad? Pero suena demasiado cerca una cosa de la otra, ¿verdad? Y me sacudió bastante que me recordó de una manera muy vívida lo que somos, lo que yo soy sin Cristo, ¿verdad? Y porque no hay ningún buen significado de astorgo, significa sin afecto natural o significa de corazón duro, ¿verdad? O sin corazón. Y es una descripción terrible de la calidad de nuestra alma
aparte del Evangelio, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra condición, es una condición de injusticia, ¿sí? Entonces, para esa condición, lo que vemos ahí en los primeros versículos de Romanos que leímos es que la solución para la injusticia es la fe, ¿verdad? Ahí en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, la fe en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice que en el Evangelio la justicia de Dios, en contraste a nuestra injusticia, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, si tenemos una situación de injusticia, ¿verdad? Estamos atestados de injusticia. ah, ¿Cuál es la solución? Aquí en el capítulo 1 de Romanos nos dice que la solución es que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En otras palabras, la única solución a nuestro problema de injusticia es el Evangelio y una respuesta específica al Evangelio, y es esa respuesta de fe, la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. ¿Sí? Entonces, lo interesante, y si quieren aquí regresemos al texto, porque aquí nada más está uno de los versículos, pero déjenme mostrarles. Lo interesante, hermanos, es que cuando nosotros observamos el libro de Romanos, creo que a veces no nos percibimos de esta realidad, porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Se fijan aquí en el versículo 18 contra toda impiedad e injusticia, ahí está otra vez injusticia de los hombres, pero fíjense cómo dice que detienen la verdad. ¿Sí? Detienen con injusticia la verdad. Y luego dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces pensamos que el problema de las personas que son inmorales es simplemente que no saben de Dios. Y sin embargo, aquí el versículo 19 nos dice que Dios les manifestó a todas las personas su conocimiento por medio de lo que le llamamos nosotros la teología natural o la revelación natural, ¿verdad? En la naturaleza. Pues Dios se los manifestó. ¿Por cómo? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Se fijan ahí? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto y no nada más Dios se revela por medio de la creación, sino que cuando Dios se da a conocer por medio de la creación, ese conocimiento pasa. No, no es que la gente no lo perciba o dije, yo no supe o yo no entendí. Dice que fueron entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego otra vez el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. En otras palabras, el problema de pecado que nosotros experimentamos en nuestra alma, el problema de injusticia, no es nada más un problema de ignorancia. De hecho, dice la palabra de Dios aquí que Dios se revela y las personas entienden. Pero una vez que entienden, lo que hacen es que detienen con injusticia la verdad, detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces, y una vez que conocieron a Dios por medio de las cosas hechas, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, tuercen su manera de pensar y no quieren aceptar la verdad, rechazan la verdad y cambian la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Sí, acá otra vez dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pero la primera cosa que debemos de entender es que en el libro de Romanos hay un preconocimiento de Dios en la creación que las personas reciben, entienden y rechazan, ¿sí? Entonces, en un sentido, el problema no es falta de conocimiento inicialmente, sino es rechazo del conocimiento, ¿verdad? Y de hecho ya hacia el versículo 28, donde leímos después más adelante, dice en la nueva versión internacional, dice así, además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental o a una mente reprobada para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, el problema no es que la gente no entienda, el problema es que teniendo un conocimiento básico de Dios, lo rechazan,
no desean pensar acerca de Dios, no desean tener a Dios en su conocimiento, y ese rechazo voluntario del conocimiento de Dios resulta en una mente reprobada que produce la lista de injusticias que vemos hacia el final de Romanos capítulo 1. ¿Sí? Entonces, la causa raíz es la supresión de la verdad, ¿verdad? La fuente de la injusticia humana no es la falta de evidencia sobre Dios, sino el rechazo activo de lo que ya se conoce, ¿verdad? El poder, el eterno poder de Dios, la deidad de Dios, sí. Entonces, hasta aquí dos premisas, ¿verdad? Primero, aparte de la gracia de Dios y la obra de Cristo, estamos perdidos y sumidos en un mundo de injusticia lleno de toda clase de pecado. La solución para nuestra condición de injusticia es la fe en el Evangelio y la justicia de Dios que se nos imputa al creer, ¿verdad? Entonces, aquí de todo lo que estamos viendo, entonces tenemos un problema de injusticia y una solución que es la fe, pero ¿cómo funciona la fe? ¿De dónde viene la fe, verdad? Y entonces aquí es donde empezamos a ver el argumento de todos los primeros 11 capítulos de Romanos. Y dice aquí el tercer principio en Romanos 1 es la necesidad del conocimiento de Dios, del pensamiento correcto sobre Él, para poder creer y crecer en la fe. Entonces, como saben, ¿verdad? La palabra teología es Dios más logos, que es palabra, conocimiento o estudio, o la teología es conocimiento de Dios. ¿Sí? Esa es otra manera de expresarlo, ¿sí? En la primera parte de arriba, donde dice diagrama del problema, de hecho pudiéramos poner también ahí revelación de Dios primero, ¿verdad? Dios se revela, pero la revelación natural por medio de la creación. El hombre entiende a Dios, pero lo rechaza ese conocimiento de Dios y entonces Dios los entrega a una mente reprobada y eso los hace estar llenos de injusticia, atestados de injusticia. Y la solución es, por el contrario, es que cuando Dios se revela a nosotros, nosotros respondemos con fe a ese conocimiento de Dios y entonces renovamos nuestra mente, lo cual resulta en justicia. De nuevo, los problemas, todos los problemas que vemos en el mundo, los problemas de injusticia, son un rechazo voluntario del conocimiento de Dios inicialmente. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿verdad? La incredulidad no es otra cosa que el rechazo de la teología bíblica del correcto pensamiento sobre Dios, ¿sí? El principio número 4, la incredulidad es ignorar voluntariamente el conocimiento que Dios nos ha revelado, ¿sí? Lo que conduce a toda clase de injusticia. Y esto está por todos lados, hermanos. Por ejemplo, allá en Proverbios 1, el desvío de los ignorantes los matará, pero el que me oyere habitará tranquilo y vivirá seguro sin temor del mal. O en Oseas, les voy a leer rapidito. En Oseas, por ejemplo, en el capítulo 4, déjenme, se los puedo poner acá. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ahí está otra vez esa resistencia, ¿verdad? Caerás por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Y después el versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido por cuanto le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. En otras palabras, es esta idea del conocimiento de Dios o del rechazo del conocimiento de Dios está por todas partes, ¿verdad? En las Escrituras. Este no es el único lugar y es la base de nuestro problema. Por lo tanto, esta justicia que viene a nosotros en el Evangelio por la fe es una justicia que viene del conocimiento de Dios, ¿sí? Y eso es el argumento que está por todos lados en Romanos, ¿sí? Quisiera aquí, si vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 2.
ahí están algunas de las citas. Dice el versículo 2, ¿verdad? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y va con el argumento, pero tenemos que saber algo, ¿sí? Después en el versículo 18 o en el 15 también dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y en el versículo 18 dice, y conoces la voluntad de Dios e instruido por la ley apruebas lo mejor. Después, si van hacia el capítulo 6, hay otros, ¿verdad? Pero si vas hacia el capítulo 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo, versículo 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ¿sí? Y luego dice, así también vosotros consideraos o piensen de acerca de ustedes, ahí está el otro tercer intelecto, el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y luego el versículo 1 del capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, falta de conocimiento, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? ¿Sí? Versículo 14 del capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y luego versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Sí? Luego, más adelante, versículo 5 del capítulo 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Y versículo 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Y luego versículo 22 de Romanos capítulo 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Versículo 18, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sigue, ¿verdad? Más y más, ¿verdad? Pudiera leer muchos otros, pero lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo aquí es mostrar que esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo en el Evangelio, ya aparte de la creación, pero en el Evangelio, y que se revela por fe, cuando vemos esa palabra fe, es una fe que tiene contenido, ¿verdad? Es una respuesta a un conocimiento de Dios que tiene un contenido específico, el cual el apóstol está revelando aquí en la epístola a los romanos en todos estos versículos, ¿verdad? Entonces, capítulo 10 todavía dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, ahí está otra vez, eh, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es que sigue hasta el capítulo 11, versículo 2, ¿verdad? O el uno dice, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, no ha desechado Dios a su pueblo. O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel. En fin, entonces, como está aquí en esta pantalla, ¿verdad? Dice ahí arriba, el apóstol Pablo construye su defensa del evangelio sobre la base del conocimiento y el entendimiento, y su anhelo es que los creyentes sepan, entiendan y no ignoren. ¿Sí? Entonces, hay algo que necesitamos conocer como creyentes y tenemos que tener una respuesta de fe como creyentes a todo esto que es la revelación del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, ya cuando llega el capítulo 12 dice, así que hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2, que es el que está ahí en la pantalla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, si tenemos ese problema de injusticia, y esa injusticia viene de haber rechazado el primer conocimiento que Dios nos dio por medio de la creación, la única solución es la fe en el Evangelio, donde Dios se revela de una manera más completa en la persona y en la obra de Jesucristo. ¿Sí? Así que este principio número 5 es el que dice que el discipulado es el desarrollo de la fe por medio de la renovación de la mente. La meta es guiar a las personas en el conocimiento de Dios, es decir, en la teología. O lo podemos decir también así, la conclusión del gran argumento doctrinal de Romanos 1 al 11 no es solo, amén, qué bueno que todo esto que nos dices, ¿verdad? Pablo, estoy de acuerdo con ellos, sino es un llamado a la acción. Todo esto que el apóstol nos dice es un llamado a ser transformados, renovando nuestra mente con todo lo que él nos acaba de enseñar ahí en esos primeros capítulos, ¿sí? Entonces, de otra forma, podemos decirlo así. ¿Qué es entonces el discipulado? De nuevo, podemos hablar mucho de discipulado desde diferentes perspectivas, pero en este aspecto podemos decir que el discipulado es el proceso de desarrollar la fe en Cristo, lo cual ocurre fundamentalmente por medio de la renovación de la mente. Su meta es guiar a las personas a un conocimiento cada vez más profundo de Dios conforme a la verdad que Él ha revelado. En otras palabras, teología, conocimiento de Dios. Ahora, y eso es muy, muy, muy importante. El conocimiento no es un fin en sí mismo, no es algo puramente intelectual, ¿verdad? De hecho, ahí en Santiago, como ustedes saben, dice que también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Y esto no lo dije yo, pero ahí lo copió el software de mi escrito, ¿verdad? El diablo puede crear una teología sistemática posiblemente mejor que nosotros, pero el problema es que odia a Cristo, ¿sí? Él conoce más doctrina que nosotros, pero si solamente conocemos doctrina, pero no tenemos ningún afecto por Cristo, entonces esto solo nos califica para ser buenos demonios, ¿verdad? Que los demonios también creen y tiemblan, también saben, también conocen, ¿sí? Eh, y, y ese es el reto que tenemos en relación a esto, ¿sí? No es, hermanos, conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios, ¿sí? Entonces, en este sentido, el diablo y los demonios pueden conocer mejor a Dios que nosotros, saben buena teología, pero la odian. Saber toda la doctrina y odiar a Cristo no es suficiente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, fíjense cómo dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, a fin de conocer a Cristo y el poder de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y la participación de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que vemos en el Nuevo Testamento no se tratan acerca de tener información acerca de Dios, sino tener conocimiento personal de Dios. Y ese conocimiento personal de Dios, ese conocimiento que transforma verdaderamente, es el que conoce a la persona de Dios y no nada más conoce acerca de Dios. Y aquí es donde tenemos pasajes como este, que ahora se ha vuelto mucho más enfático en la manera en la que nosotros estamos enseñando principios de educación cristiana. Acabamos de hecho tener un evento grande de educación cristiana en la Ciudad de México. El año pasado lo tuvimos en Lima, en Perú. Y, y el lema de toda este congreso educativo era: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y lo que queremos decir es que Um, el conocimiento de Dios es importante, pero no solamente a un nivel intelectual, sino a el nivel que resulta en una transformación del alma y del corazón y que se refleja en un amor que actúa.
¿verdad? De hecho, si vemos, por ejemplo, un pasaje en Gálatas, capítulo 5, versículo 6, dice, bueno, dice, pues, en el 5 dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, y dice aquí, sino la fe que obra por el amor. No una fe muerta que nada más sabe, sino una fe viva que actúa de manera amorosa, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En otras palabras, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras y entendemos que tenemos un problema de injusticia la epístola a los romanos nos dice que la solución a esa injusticia es la fe en el Evangelio. Definitivamente esa fe tiene un contenido doctrinal que es imprescindible, pero ese contenido doctrinal no es algo que nada más se abraza intelectualmente, sino que nos lleva no nada más a conocer sobre Dios, sino a conocer a Dios y por lo tanto amar, porque el que ama ha conocido a Dios, ¿verdad? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, el verdadero conocimiento es el que resulta en un amor auténtico por la persona de Dios. Y aquí les quiero mostrar algo que he leído ya muchas veces en relación a este libro que quizá conocen de los afectos religiosos de Jonathan Edwards. Hay algunas secciones que leí en alguna ocasión en un libro devocional y y habla sobre la necesidad de los afectos religiosos. Para Jonathan Edwards, la idea de religión era un poco distinto a lo que nosotros concebimos ahora, ¿verdad? Pero era simplemente esta realidad de una vida de devoción, ¿sí? Entonces, dice aquí que escribió Edwards acerca de la necesidad de los afectos religiosos y dice aquí, la naturaleza de los seres humanos es permanecer inactivos a menos que sean influenciados por algún afecto, amor u odio, deseo, esperanza, temor, etcétera, ¿verdad? Todas estas cosas son afectivas. Estos afectos son la fuente de la acción y eso es muy importante y muy iluminador en mi opinión, ¿verdad? No siempre lo consideramos así. Las cosas que ponen en movimiento nuestras vidas, que nos mueven a participar en actividades, son los afectos, ¿sí? Cuando observamos el mundo, vemos que la gente está extremadamente ocupada y son sus afectos los que les mantienen ocupados. Si pudiéramos quitarles sus afectos, el mundo estaría estático y muerto. No existiría la actividad. Y da un ejemplo. Es la afección que llamamos codicia la que mueve a una persona a buscar las ganancias del mundo. Es la afección que llamamos ambición la que mueve a una persona a buscar la gloria del mundo. Es la afección que llamamos lujuria la que mueve a una persona a buscar los deleites sensuales. Y después dice Edwards, tal y como las afecciones mundanas son la fuente de las acciones mundanas, de igual manera las afecciones religiosas o los afectos religiosos son la fuente de los afectos de las acciones religiosas, ¿sí? Y entonces él habla de un corazón profundamente afectado. Y dice aquí, una persona que tiene únicamente conocimiento de doctrina y teología sin afecto religioso, nunca ha participado de la verdadera religión. Nada es más evidente que esto. Nuestra religión se arraiga en nosotros solo en la medida en que sea atraída por nuestros afectos. Hay miles de personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan verdades grandes y extremadamente importantes acerca de sí mismas y de sus vidas, y sin embargo, todo lo que escuchan no tiene ningún efecto sobre ellas, no causa ningún cambio en la forma de la que viven. Entonces, ese tipo de conocimiento, hermano, no es lo que estamos hablando aquí. No es lo que hablaba el apóstol Pablo en Romanos, los primeros 11 capítulos. ¿Sí? La razón es esta, dice Edwards, no están siendo afectados por lo que escuchan. Hay muchos que escuchan acerca del poder, la santidad y la sabiduría de Dios, acerca de Cristo y de las grandes cosas que Él ha hecho por ellos y la gracia de su invitación hacia ellos, y no obstante permanecen exactamente igual
en su vida y práctica. Y entonces dice esto, que es lo que estaba en la cita de la presentación. Soy osado al decir esto, pero creo que nadie ha sido jamás transformado, ya sea por doctrina, por escuchar la palabra, por la predicación o enseñanza de otro, a menos que sus afectos sean movidos por estas cosas. Nadie busca jamás la salvación, nadie clama jamás por sabiduría, nadie jamás lucha con Dios, nadie jamás se arrodilla a orar o huye del pecado con un corazón que permanece sin ser afectado, que no tiene afecto. En una palabra, no existe jamás ningún grande logro por medio de los asuntos de la religión sin que el corazón sea profundamente afectado por estas cosas. ¿Sí? Entonces, no se trata solamente de saber acerca de Dios, de conocer teología, sino de que al estar explorando las verdades del Evangelio, estas transformen, sacudan nuestro corazón de tal manera que entonces hay un amor genuino por el Salvador y por el Padre Celestial. ¿Sí? El verdadero conocimiento se refleja en amor. Y tenemos pasajes como este, ¿verdad? En 1 Corintios 13, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ahí está. Y si tuviese toda la fe que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, dijimos, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y sin embargo, de una manera admirable, puede uno hablar lenguas humanas y angélicas, o podría uno hablar lenguas humanas y angélicas sin amor, pudiera tener toda la profecía, pudiera tener toda la ciencia o todo el conocimiento, pudiera entender todos los misterios, pudiera tener toda la fe, pudiera incluso dar su cuerpo para ser quemado y hacer todo eso sin amor. Y si lo hacemos sin amor es porque no hay un verdadero conocimiento de Dios. Lo único que hay es información, ¿sí? Entonces, um, hace muchos años escuché una exposición de parte del doctor R.C. Sproul que dio en una universidad y él hablaba de que como creyentes nosotros debemos de proclamar la primacía de la mente y la primacía del corazón. Y decía él que, a ver, como no podemos tener dos cosas primarias, ¿verdad? Y él decía, sí, sí podemos y no son en el mismo orden o al mismo tiempo y en la misma relación. Y que era una frase que él usaba comúnmente, ¿verdad? Entonces, Sproul decía que el conocimiento del que estamos hablando en Romanos capítulo, o los primeros 11 capítulos, ¿verdad? Es primario en cuanto a orden. En otras palabras, no podemos tener un corazón afectado por causa del amor al Dios verdadero si no conocemos al Dios verdadero, ¿sí? Entonces, primero conocemos las verdades de Dios y estas son las que sacuden nuestro corazón para amarlo, ¿sí? Entonces, la mente es primaria en cuanto a orden y el corazón es primario en cuanto a importancia. En otras palabras, no puedo nada más conocer y no amar, ¿sí? Y él hablaba de cómo en los primeros 3 siglos el ataque más fuerte al cristianismo eran los gnósticos. Y los gnósticos eran personas que proclamaban un conocimiento especial y secreto, ¿verdad? Y de hecho los maestros o los gurús de los gnósticos no eran, les llamaban gnostikoi, o que significa nous es la palabra para mente, ¿verdad? Y los gnostikoi eran los que tenían ese conocimiento, los que sabían verdaderamente ese conocimiento oculto, ¿sí? Pero lo interesante es que los gnósticos no hablaban de un conocimiento por medio de razonamiento, sino de un conocimiento que le sacaba la vuelta al intelecto para tener una experiencia extraña ahí, ¿verdad? Que no tenía que ver con una lógica verdadera. Era más allá o era ajena a la lógica y entonces era un conocimiento distinto. La Biblia no habla de esta manera. La Biblia dice que tenemos que conocer al Señor, tenemos que conocer a Dios y para esto necesitamos tener un contenido a esa fe, pero ese contenido tiene que resultar en un verdadero afecto por Cristo.
Si no, lo único que estamos haciendo es envaneciendo nuestra mente y haciéndonos orgullosos con información en lugar de permitir que ese conocimiento verdaderamente afecte nuestro corazón de manera que amemos al Señor y deseemos conocerlo cada vez más, ¿verdad? Entonces, la mente es primaria en cuanto al conocimiento porque no podemos amar lo que no conocemos. Primero debemos conocer a Dios como Él se ha revelado en su palabra. Y el corazón es primario en cuanto a importancia porque el propósito final de todo conocimiento de Dios es amarle más profundamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en la práctica de la iglesia, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos asegurar que la teología es parte esencial de nuestro proceso de discipulado? Bueno, en primer lugar, definitivamente, predicar y enseñar la palabra de Dios expositivamente, sistemáticamente, regresar a las escrituras constantemente. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, necesitamos enfocarnos en Dios. Dios es la palabra más importante en el estudio bíblico. Cualquier lugar a donde vamos en las escrituras, necesitamos asegurarnos que entendemos dónde está Dios en ese texto, qué está haciendo Dios en ese texto, qué nos está enseñando Dios en ese texto. Entonces, nuestro estudio debe de ser teocéntrico, ¿sí? Y debe de buscar admirar a Dios en su obra revelada en las escrituras. Entonces, debemos de constantemente proclamar las escrituras de manera que revelamos la maravilla y la belleza de Dios, tal y como se refleja en su palabra. También puede ser cristocéntrica, ¿verdad? Debe centrarse en Cristo, porque Cristo es la revelación encarnada de Dios. Entonces debemos regresar constantemente a las verdades gloriosas del Evangelio, porque esas son el centro de toda la teología cristiana. Tercero, debemos ser dependientes del Espíritu Santo. Debemos reconocer que la verdadera transformación es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y resulta de la obra de Dios en nuestro corazón. Entonces, si se fijan esas tres que estamos mencionando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en otras palabras, nuestra proclamación bíblica debe de ser trinitaria. Y finalmente, tenemos que enfatizar que debemos apelar a los afectos del corazón. No debemos de predicar solamente al intelecto, sino a la persona completa, invitándola a actuar en amor, ¿verdad? A tener una fe que obra por amor, ¿sí? Y una última exhortación, porque a veces pensamos, decimos que tenemos que tener una fe como la de un niño, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que el que no venga a mí teniendo fe como un niño, ¿verdad? Que como los presentó ahí delante de la gente, no podía entrar al reino de los cielos. Y a veces pensamos que tener fe como la de un niño significa una fe simple que no tiene contenido, pero lo que dice ahí es que el niño se acerca a Dios eh, sin cuestionamiento, sin dudar en el sentido de que voy a rechazar hasta que entienda. La fe del niño es una fe que confía, ¿verdad? Pero en las escrituras, la fe como la de un niño sigue siendo una fe que necesita información, ¿verdad? Entonces, dice ahí en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, ¿verdad? Entonces, la injusticia que vemos en nuestras vidas y en nuestras iglesias es a menudo fruto de la incredulidad que ha rechazado el conocimiento de Dios. Y la solución está en el Evangelio, en las verdades del Evangelio que nos llevan a conocer a Dios, no nada más a conocer acerca de Dios. Así que creo que con eso voy a terminar. Tenemos que preguntarnos si nuestro estudio de las Escrituras está moviéndonos a un auténtico amor y conocimiento del Salvador. Ese es el llamado final al que Dios nos invita para poder ser parte de la extensión del reino de Dios en la tierra. Ok. Gracias, hermano Carlos, por su participación. Y antes de pasar al tiempo de cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, eh, ¿quién es Carlos Astorga, hermano? Preséntese un poquito, nos gustaría conocernos qué es lo que viene haciendo para también poder orar por usted, por su labor. Cuéntenos un poco. Ah, bueno, soy mexicano. Vivo en los Estados Unidos ya desde hace 25 años.
Fui a estudiar al Seminario Teológico de Dallas, una maestría en teología histórica, y he estado en ministerios y responsabilidades que siempre han tenido que ver con el entrenamiento teológico, la educación cristiana, el uso de la tecnología en la educación cristiana y el discipulado. Entonces ahora estoy como director editorial. Llegué a Lifeway para hacer cuestiones editoriales y publicaciones, y ahora soy director editorial del área de recursos para iglesias. Entonces producimos toda clase de materiales de educación cristiana que se utilizan en la iglesia o en otros contextos donde se estudia la palabra de Dios en grupo, ¿verdad? Escuela bíblica de vacaciones, escuela dominical, estudios para grupos pequeños, estudios para mujeres, para varones, etcétera. Sí, entonces un placer estar con ustedes, hermano. Bien, me permitan presentarnos a nosotros de manera breve. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En la parte inferior de esta publicidad pueden encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube, en donde también esta exposición va a ser retransmitida la próxima semana en nuestro canal de YouTube para también, y va a quedar grabada ahí para que lo puedas seguir repasando. Eh, si estás aquí, entiendo que ya estás en nuestra comunidad de WhatsApp, así que te pido que no te salgas de allí porque vas a encontrar mucha información de nosotros, nuestras actividades gratuitas que realizamos periódicamente, así que te animo a que puedas estar conectado porque se vienen novedades en el 2026. Y una de nuestras primeras novedades es que iniciamos el año con un curso gratuito. El curso se titula Babbing en Contexto, que es básicamente un estudio de la vida, teología y el pensamiento cultural de este teólogo, Herman Babbing. Entonces, si te has comprado los diferentes libros que hoy en castellano están, es hora de sacarlo del estante y puedas inscribirte en este curso que es gratuito y poder aprender un poco más de él y cómo poder eh, leer su dogmática reformada, que seguramente casi todos los tenemos aquí en nuestros estantes, pero al momento de acercarnos a leerlo se nos complica un poquito, ¿no? Porque Herman Babin escribe bastante grueso. Entonces, inscríbete en este curso, es totalmente gratuito, es certificado y lo va a estar impartiendo el hermano Andrés Valencia, que es el fundador de el editorial Monte Alto. Sin nada más que decir en este tiempo, agradeciéndole, hermano Carlos, por su disposición y vamos a cerrar la transmisión. Hermano Carlos, últimas palabras de despedida, animando a los hermanos a que sigan promoviendo el discipulado en sus iglesias, participando en los discipulados y también en nuestra institución teológica o en otra institución que están, que puedan seguir capacitándose bíblicamente. Solamente gracias, hermanos. De nuevo agradecerles por su atención y invitarlos a regresar siempre a las Escrituras buscando conocer al Señor, ¿verdad? No nada más aprender o tener más información, sino que ese conocimiento sea un conocimiento que verdaderamente nace de un corazón que tiene un afecto genuino por Cristo y que desea conocer más al Señor para poder amarlo mejor y amar más, mejor en el mundo. Así es que gracias por estar aquí y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Listo, mis hermanos. Vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar el tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos.